Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y los invito a mi show de cocina. Hoy les traigo una receta que se llama arepas andinas. Venga conmigo. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como... no, ya yo la canté, es verdad. Hola, bueno, como ya les había mencionado, hoy les traigo una receta muy especial. Se llama arepas andinas y es una variación de nuestra arepa tradicional, pero la arepa andina tiene un detalle que está hecha con harina de trigo en lugar de harina de maíz precocido de nuestras arepas tradicionales. Y si no han visto cómo se hace una arepa asada, una arepa tradicional, a que le llamo tradicional, vayan a mi video que se llama Arepas Venezolanas y ahí yo les explico detalle a detalle cómo prepararlas. Pero en este video nos vamos a enfocar en nuestras arepas andinas. Y estas arepas andinas son también pues recetas de mi país, de Venezuela, pero en particular de una zona que es la parte de los Andes venezolanos. Y para mí me trae muchísimos gratos recuerdos, pues porque mi familia por parte de mi mamá son de Mérida, mi mamá es de Mérida, del estado Mérida. Cuando a mí me dicen arepas andinas, pues es inevitable que traiga esos recuerdos de infancia cuando iba de vacaciones a pasar temporadas a casa de mi tía. Y cómo olvidar esas mañanas que yo me levantaba y veía a mi tía haciendo arepas andinas, pero con una habilidad increíble y una rapidez impresionante. La receta que les traigo hoy es lo más parecido, lo que más se asemeja a esa arepa andina de mi tía, que era increíblemente deliciosa. Entonces vamos a ver los ingredientes, vamos a ver de qué se trata esta arepa andina. Aquí tenemos todos los ingredientes ya pesados y medidos. Tenemos los 500 gramos de harina de trigo, las 2 cucharadas de mantequilla, un huevo, una taza y un cuarto de leche, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear. Ahora vamos a proceder a cernir todos los ingredientes secos. La harina ya la cernimos cuando la pesamos. Ahora vamos a cernir la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora vamos a mezclar los ingredientes líquidos, que es la leche y el huevo. Tanto la leche como el huevo deben estar a temperatura ambiente. Entonces, colocamos el huevo aquí dentro de la leche y lo mezclamos un poco. Ya nosotros tenemos entonces los ingredientes secos mezclados y los ingredientes líquidos. Ahora vamos a proceder en el mismo bol donde tenemos los ingredientes secos. Vamos a abrir un hueco aquí, tipo volcán, y vamos a colocar los ingredientes líquidos aquí. Esto también lo podríamos hacer directo en la mesa, pero para ahorrarnos el desastre que podemos hacer, vamos a comenzar por aquí. Cuando ya la masa esté más o menos compacta, lo podemos continuar amasando en el mesón. Pueden hacerlo directo con las manos, pueden usar un tenedor. Yo me voy a ayudar con esta herramienta. En inglés se le dice scraper, pero algunas personas me han dicho que le dicen raspa en español o raspador. Cuando ya más o menos tenemos un poco integrado todo, los secos con los líquidos,
podemos agregar la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Como ya cuando está así, que ya está casi integrada, podemos pasarla directo para la mesa o podemos terminar de mezclarla aquí con las manos. Lo que estamos buscando es que se haga una masa homogénea. Ella les va a quedar, ustedes van a ver que les va a parecer como un poco húmeda y sí está bien que quede húmeda, miren, está, todavía se pega un poquito de las manos, miren, pero ella va a ir a descansar, porque como toda harina de trigo tiene gluten y el gluten necesita descansar para que se relaje. ¿Qué es eso de que el gluten se relaje? Bueno, justamente que junto con la parte húmeda que tiene, en este caso la leche, el huevo, va a desarrollar su proteína, que es el gluten, y va a ayudar a que se haga más elástica. Y eso nos va a ayudar también cuando vayamos a formar nuestras arepas. Entonces, a este punto, miren que todavía tengo algunos pedacitos aquí. Nosotros la vamos a dejar reposar cubierta como entre 15 y 20 minutos. Entonces, mírenla cómo quedó. Otra forma de amasar o de mezclar todos estos ingredientes es usando este tipo de máquina. Es un proceso mucho más rápido, más efectivo y hace menos reguero, diría yo. Entonces vamos a trabajar con este accesorio que le llaman el hook o el gancho. Colocamos, que es especial para amasar. Colocamos todos los ingredientes directo en el bol y comenzamos a mezclarlos. Siempre que vayamos a amasar en este tipo de máquinas, vamos a colocarlo en máximo la velocidad 2. Vamos a esperar hasta que la masa se haga toda una masa compacta. Va a quedar igual como les mostré la anterior, un poco como pegajosa, pero es igual porque va a reposar. Esto más o menos le va a tomar 5 minutos para hacerlo. Ya mi masa está lista. Miren cómo queda. Se desprende fácil del gancho. Todavía se pega un poco, miren que se me pegó. Entonces ahora la dejamos aquí en este mismo bol, la cubrimos como hicimos con la otra y va a reposo por 15 minutos aproximadamente. ¿Para qué? Aquí ya tenemos la masa después de haber reposado los 15 minutos. Miren la textura, cómo se siente. Y es súper suavecita. Entonces, aquí yo tengo este pad, ustedes no necesitan tener uno. Pueden hacerlo directo en su mesón. Tan solo que aquí uso menos harina para que no se pegue. En el mesón ustedes tienen que echar suficiente harina para que no se les pegue de su mesón. Y se van a ayudar siempre con el raspador. Vamos a echar un poquito. Ok, entonces vamos a abrirla un poquito. Colocamos un poco de harina sobre la masa y con nuestro rodillo también le vamos a colocar un poquito de harina para que no se nos pegue. Vamos a comenzar a abrir la masa suave del medio hacia arriba, sin mucha presión, y del medio hacia abajo, del medio hacia arriba. Miren, y le voy dando vueltas y a la vez voy regando la harina que está por debajo. Otra vez, del medio hacia abajo. Y así hasta lograr abrirla, tratando de dejarla de 1 centímetro o 1,5 centímetros de espesor. Y así la abrimos por completo para cortar nuestras arepas.
y voy a usar este cortador de galletas. Este es de aproximadamente 4,5 pulgadas. Ustedes también el tamaño queda a su gusto. Pueden hacerla más pequeñas o más grandes. Y si no tienen este tipo de cortador, pueden usar algún tazón que tengan, pero lo importante es que tenga este filo para que sea más fácil para cortar. Entonces, yo en este caso voy a verter un poco aquí de harina y voy a colocarle harina al borde para que no se me pegue de mi masa. Un poco. Cada vez que vaya a hacer un corte, lo coloco aquí un poco de harina. Entonces, retiro esta masa que quedó aquí, el sobrante, la vuelvo a abrir, hago como una bolita, siempre llevando de arriba hacia abajo, como la parte como que arrugadita hacia abajo, y la voy uniendo, como hacer una bolita pareja, y se van ocultando como las arruguitas. Entonces, la pongo aquí mientras tanto. Miren cómo quedan mis arepas. Miren el grosor. Y así ya están listas para llevarlas a cocinar. Aquí tenemos nuestro sartén y un budare. Si ustedes no tienen budare, pueden usar perfectamente un sartén. Lo voy a rociar con aceite. Por favor, no usen papel, usen una brochita como esta de silicón. La idea es distribuir bien el aceite y no quitarlo. Procedemos a colocar nuestras arepas y las dejamos cocinándose entre 2 y 3 minutos de cada lado. Vamos a revisarlas porque ya pasó el tiempo y por las burbujas yo creo que ya pueden estar. Sí, perfecto. Este es el dorado que necesitamos de ellas. Miren qué bonitas. Bueno, y no solamente bonitas, es que son una delicia. Yo las amo. Estas igual, miren, esta todavía le falta. Estas se hacen porque están cerca de este fuego del sartén. Entonces hay más calor de este lado que de aquí. Seguramente, miren, vamos a dejarlas estas un poquito más. Bueno, ellas ya están listas. Miren. Y hemos llegado al momento esperado por todos y por mí también, porque cocinar esto y el olor que esto emana es una cosa que uno se desespera porque estén listas. Lo bueno es que se cocinan muy rápido. Entonces, ¿cómo nos comemos nosotros las arepas andinas? Puede ser tal cual como nos las comemos las arepas asadas, las podemos abrir, aunque ellas como no son tan gruesas, hay que abrirlas con cuidado y yo les insisto por eso que usen el tipo de cuchillo de sierra, para que las abran como bonitas. Mire. También se la pueden comer como tipo pan. O sea, no necesitan abrirlas. Miren, aquí las abrí. Y ahora vamos a rellenarlas con esto, que es algo básico, tal cual como las arepas asadas. Esto es mantequilla, un poquito de mantequilla. Y vamos a agregarle un queso para que se le derrita el queso. Definitivamente tienen que probarlas. Quedaron deliciosas, deliciosas. Me encanta. No dejen de hacerlas. Mm. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta de la arepa andina. Y si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse, compártanlo. Y como siempre, no se les olvide darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba otro video con una deliciosa receta. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Bye.